Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez lo hacemos con el libro Habla Seth y estamos en el capítulo 9, Experiencias de la muerte. Vamos a realizar la quinta parte de este capítulo. En la pasada sesión, la cuarta parte, nos quedamos en la página 176, en el descanso del minuto 2207, 176, 2207. A lo largo de estas pasadas sesiones de este capítulo 9, Experiencia de la muerte, Seth nos ha estado ilustrando sobre qué es lo que ocurre, bueno, de forma un poco general, cuando, como él dice, nuestra conciencia abandona el cuerpo en un periodo algo más largo, que es lo que nosotros entendemos por la muerte. Y bueno, pues vamos a terminar hoy con este capítulo, con esta quinta parte, y sin más preámbulo, pues comenzamos la lectura y comentario. Y dice así: «2207. Todas estas circunstancias pueden ocurrir o no dependiendo del individuo de que se trate». Es decir, lo que decíamos antes, lo que se relata que ocurre después de la muerte lo relata de una forma general. Comenta también pues algunos casos frecuentes. Es lo que más nos interesa, porque realmente pues lo más frecuente es que ocurran 4 o 5 circunstancias diferentes. Pero luego él insiste en que dentro de esas 4 o 5 circunstancias diferentes, dentro de esa clasificación de lo frecuente, porque no suele haber reglas establecidas, sino que opera el libre albedrío y en cualquier caso la condición del estado mental en el que te mueres. Él insiste, no obstante, en que cada individuo es diferente. Es decir, se puede hacer una generalización tipológica de casos, pero no una generalización de la experiencia concreta que vamos a tener cada uno de nosotros diferente cuando nos muramos, en función de varias circunstancias. Sin embargo, inmediatamente después de abandonar el cuerpo físico, os encontraréis dentro de otro, el cual tiene la misma forma que utilizáis cuando viajáis en las proyecciones fuera del cuerpo. Y permitidme recordar de nuevo a mis lectores que cada uno de vosotros deja su cuerpo durante algún tiempo cada noche cuando duerme. Bueno, el que Seth insista sobre esta cuestión se debe a que él entiende que en 1960 pues, los lectores habituales de este libro no van a haber tenido recuerdo ni conciencia prácticamente ninguna de sus experiencias fuera del cuerpo. Realmente, pues eso puede ser la regla general también hoy en día, en 2021. No obstante, han pasado bastantes cosas desde 1960 hasta 2021 y sí que hoy en día hay muchísima, porcentualmente sigue siendo muy pequeña, pero hay muchísima más gente que tiene conciencia de sus conatos o principios de percepción extrasensorial. Esta percepción extrasensorial supone pues ciertas singularidades en su forma de percibir en el entorno físico material y que han tenido, bueno, pues algunas experiencias que, bueno, les han acreditado pues cierto contacto con la dimensión colindante, con la dimensión astral, con la dimensión morontial. El cuerpo al que se está refiriendo aquí Seth es el cuerpo astral, es el cuerpo morontial en términos de libro de Durantia, el término psicoemocional o psicosomático en términos de Waldo Vieira. Y bueno, pues es un cuerpo previo al cuerpo físico, es un cuerpo
que se planifica, se idea, se conforma y se configura previamente a la venida a cada una de las experiencias físicas, de forma que esa idea, modelo o tipo posteriormente es el calco o el molde sobre el cual se configura el cuerpo físico, con lo cual es exactamente igual al cuerpo físico, pero es 1000 veces menos denso que el cuerpo físico. Opera en la dimensión morontial, es decir, opera en unas frecuencias vibratorias y una densidad de materia en una horquilla diferente a la horquilla en la que opera el diseño del entorno físico material. Es la horquilla colindante. No obstante, responde exactamente a lo mismo, a la causa, al pensamiento creativo que se ha tenido para configurar un determinado cuerpo apto para los retos, aprendizajes y experiencias que se desean tener por norma general, en líneas generales, en la siguiente vida que se está planificando. El cuerpo astral, hemos estado hablando de él en estas sesiones durante todo este capítulo y en más capítulos, dado que Jane siempre tiene algún relato, pues por ejemplo, en el material de Seth, en los que habla de sus proyecciones. Por otra parte, en estas series de espacio sutil hay una serie dedicada específicamente a la cuestión de las proyecciones fuera del cuerpo, que se llama Espiritualidad y Evolución Conciencial. Y ahí se explica con todo lujo de detalles, partiendo del diario de proyecciones fuera del cuerpo, de experiencias fuera del cuerpo físico, del extraordinario profesor Waldo Vieira, que da un relato detalladísimo de sus experiencias fuera del cuerpo. Él tiene un don, tiene un talento especial desde pequeño para realizar experiencias, viajes astrales, proyecciones fuera del cuerpo, voluntaria, lúcida, consciente, y luego rememorar todo lo que ha ocurrido. Y bueno, pues de hecho Waldo dedica toda su vida a ello, lo comentamos en la otra serie y ahí tenéis información sobrada que habla de este cuerpo físico. Aquí Seth nos va a dar algunas ideas que corroboran completamente lo que dice Waldo, no podía ser de otra forma, el resto de los reveladores así lo hacen, con lo cual vamos a seguir leyendo y el que tenga interés, pues que se remita a esa otra serie, Espiritualidad y Evolución Conciencial. Dice, permitidme recordar de nuevo a mis lectores que cada uno de vosotros deja su cuerpo durante algún tiempo cada noche cuando duerme. Todas las noches nos proyectamos, lo que pasa que es de una forma inconsciente y por lo tanto es de una forma involuntaria desde el enfoque físico-material, involuntaria. Ocurre programada por el ser interno. No eres consciente porque estás dormido de que está ocurriendo, si eres consciente en ese otro aspecto multidimensional tuyo que es el morontial. Y luego no sueles recordar esa experiencia, dado que se produce fuera del cerebro físico todo lo que se percibe en un viaje astral. Y cuando llega al cerebro físico no perduran esos recuerdos. Con lo cual, pues hasta el mismo Waldo, que tiene un don, tiene que levantarse por las noches, nada más tener la proyección y registrarla, porque es efímero el recuerdo en el cerebro de eso que ha acontecido en el paracerebro psicosomático o psicoemocional o astral. Esta forma parecerá física, aunque por lo general no podrá ser vista por aquellos que aún continúan en el cuerpo físico. No te pueden ver los demás, salvo que tengan desarrollada la percepción extrasensorial. Esta se puede desarrollar. El mismo Waldo funda una escuela en la cual, pues, ahora mismo está vigente en las principales capitales del mundo, con origen en Brasil, y da, pues, un método por el cual tú puedes desarrollar esa percepción extrasensorial
y puedes ver y oír lo que ocurre en el astral, independientemente de intentar el difícil reto de realizar proyecciones fuera del cuerpo voluntariamente, conscientemente, que sean lúcidas y recordarlas después. Puede hacer cualquier cosa de las que vosotros hacéis, esa forma que tendréis cuando muráis, ese cuerpo astral que es un prototipo del cuerpo físico, con lo cual es exactamente igual que el cuerpo físico por definición, porque es causa del cuerpo físico o antecedente del cuerpo físico. Puede hacer cualquier cosa de las que vosotros hacéis ahora en los sueños, volar, pasar a través de objetos sólidos y moverse según vuestros deseos para elevaros, digamos, de un lugar a otro a medida que pensáis en ellos. Claro, el diseño de la experiencia de la dimensión colignante, de la dimensión astral, es diferente del de la dimensión físico-material. Tiene otros parámetros de diseño. Entonces, efectivamente, puedes volar solo con la intención, puedes pasar a través de objetos sólidos, puedes pasar a través de los objetos del físico-material, porque es otra configuración atómica, es otra configuración atómica y subatómica, mucho menos densa, entonces los atraviesas literalmente. Y moverse según vuestros deseos para elevaros de un lugar a otro a medida que pensáis en ellos. El desplazamiento a veces es con una trayectoria espacial y a veces es inmediato. Deseo estar allí y aparezco allí. Es realmente extraordinario desde nuestro punto de vista y desde las fuertes limitaciones que tenemos aquí. Por eso tiene un atractivo especial el intentar ser consciente en las proyecciones, ser consciente desde aquí, desde el enfoque físico-material, desde allí lo eres, en cierto modo, hay veces que no. Y recordarlas posteriormente, tiene su atractivo, lógicamente, porque son experiencias que desde aquí te parecen magia, ¿no? Si a alguien le intriga saber qué puede estar haciendo, digamos, una tía que vive lejos, se encontrará allí. Sin embargo, como norma, no podréis manipular objetos físicos. No podréis coger una lámpara o tirar un plato. Ese cuerpo es vuestro instantáneamente, pero no es la única forma que tendréis. Bueno, vamos a pararnos en esta cuestión de que como norma no podréis manipular objetos físicos. Efectivamente, es bastante extraño encontrarse con conciencias del astral que manipulen objetos físicos. Como norma no lo hacen, es decir, por regla general no lo hacen, pero excepcionalmente sí. Y bueno, pues yo lo certifico. Yo he tenido una experiencia en la cual eso ha ocurrido. Bueno, no fui yo, sino que fue una conciencia del astral y bueno, pues eso lo pude presenciar y ocurrió, y además ocurrió de una forma contundente y estridente. Y, en fin, no pudo haber, de la forma que se produjo, no pudo haber sido ninguna otra cuestión. Entonces, como norma, no, pero hay determinados seres que tienen, bueno, pues una intensidad de conciencia desarrollada tan potente que son capaces de interactuar con objetos 1000 veces más densos de la forma en la que tienen en la dimensión astral ellos mismos. Ese cuerpo es vuestro instantáneamente, es decir, por definición, como ese cuerpo lo tenemos ya aquí superpuesto al físico, es decir, nosotros en los niveles de experiencia del sueño, de esta realidad espaciotemporal, según fuimos pasando del todo a la nada en esa involución, según fuimos explorando posibilidades, fuimos generando niveles. Y en estos últimos niveles, cuando ya el espacio y el tiempo pesaron lo suficiente como para poder sostener
ciertas cuestiones físicas, pues ahí empezamos a adoptar formas. Entonces tuvimos una forma que le llama Urantia espiritual, sería el cuerpo mental. Tuvimos una forma, esto como regla general, porque son planos. Tuvimos una forma morontial, astral, morontial según el libro de Urantia, astral es la forma popular de conocerla, extrafísica es la forma en la que la denomina Waldo Vieira, que ya es un prototipo de la forma última, según parece y según nos cuentan, que podemos tener, que es la forma físico-material. Pero en cada uno de los niveles superponemos los cuerpos anteriores al último diseñado, de forma que en este cuerpo físico-material último diseñado hemos superpuesto el físico-morontial, el astral, el mental o espiritual y, bueno, si hubiese algún otro nivel con cierta forma, lo habríamos superpuesto. De hecho, pues nos dicen, nos hablan de nuestra componente energética sutil, que se compone de muchas capas y es muy amplia. Puede llegar incluso, pues según dice Crión, a extenderse en el espacio 28 metros de radio alrededor nuestro. Pues bien, pudiera ser que eso fuesen formas de niveles previos que hemos venido superponiendo aquí. Y entonces, en esta experiencia, tenemos todas superpuestas. Quiere decirse que la conciencia va densificando en cada nivel en el que experimenta, va densificando la forma hasta conseguir, bueno, pues esta que parece que tenemos, que es la físico-material, que es una forma absolutamente tangible, que se puede explicar si todos los que estamos viendo este vídeo, o al menos una parte, estamos en esta forma. Con lo cual, nosotros instantáneamente cuando morimos tenemos la otra, porque la otra no dejamos de tenerla. O sea, el cuerpo astral lo tenemos siempre y está superpuesto. Tenemos el cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético físico, tenemos el cuerpo energético sutil, que es el astral, luego tenemos el cuerpo mental y luego, bueno, vienen toda otra serie de cuerpos que se describen tanto en revelaciones como en el relato que tienen personas con capacidad de percepción energética muy elevada, que van describiendo pues diversos cuerpos que tenemos superpuestos, incluso llegando pues eso, a tener un posible radio de 28 metros alrededor nuestro con energías propias nuestras, que son formas también, y que las mantenemos en todo momento. Lo que pasa es que cada vez son más sutiles, tan sutiles que podría ser incluso que no se percibiesen nítidamente ni siquiera en la dimensión morontial, en la astral, que correspondan a otras dimensiones, ¿no? Bien, ese cuerpo es vuestro instantáneamente, pero no es la única forma que tendréis, dice Set. A propósito, esa imagen no es nueva. Ahora existe entretejida con vuestro cuerpo físico, pero vosotros no la percibís. Es energía sutil, no es percibible desde los sentidos físico-materiales. Después de la muerte será el único cuerpo del que seréis conscientes durante algún tiempo. Digo que no es percibible desde los sentidos físico-materiales, pero cuando vas desarrollando, y hoy en 2021 tenemos ya las herramientas necesarias para poder desarrollar cada uno de nosotros una percepción extrasensorial avanzada, hoy en día el que se lo proponga puede conseguirlo, pues entonces sí que podríamos llegar a percibirlo. El nuestro, el de los demás, los del astral, en fin, cualquier cosa prácticamente que te propongas en relación a la dimensión colindante en niveles cercanos a la dimensión físico-material. La dimensión colindante tiene varios niveles, es una dimensión muy amplia. Por eso dice Set, después de la muerte será el único cuerpo del que seréis conscientes durante algún tiempo. Durante algún tiempo. Ahora lo explica después. Pausa a las 22:15. Más adelante y en muchos otros niveles. A ver,
me paro nada más empezar esta frase. Más adelante, según os morís, bueno, ya he estado contando lo que va ocurriendo, ¿eh? La primera fase después de la muerte. Pero dice, más adelante, y hay que resaltar una palabra, y en muchos otros niveles, muchos otros niveles. Muchos otros niveles, el que tenga curiosidad, que vaya al libro de Urantia y mire cuáles son los muchos otros niveles que tenemos después del nivel inmediatamente posterior a la muerte, que es el que ha estado describiendo Seth a lo largo de este capítulo. Después, en muchos otros niveles, bueno, pues, por ejemplo, Ramta nos ha hablado de algunos de esos niveles, el libro Urantia hace una descripción detalladísima. El libro Urantia te hace una descripción detalladísima de todos los niveles hasta el final, no hasta el final de reunificarte a la realidad originaria, al entorno de Dios-filiación, sino hasta el final de lo que se puede avanzar dentro de esta subrealidad espaciotemporal, hasta ese final. Son tantos que aquí no merece la pena ni comentarlo, pero solamente en el nivel morontial, en lo que es el plano o dimensión morontial, podríamos tener, antes del paso a la dimensión semi-espiritual, le llamamos semi-espiritual porque sería espiritual, pero reservamos mejor el término espiritual al entorno de Dios-filiación. Por eso decimos semi-espiritual, en la que ya la forma es tan leve que prácticamente pues, es casi irreconocible, ¿no? Pero dice el libro de Urantia que en la dimensión colindante, en la morontial, sufriríamos más de 500 transformaciones según fuésemos avanzando en nuestro nivel evolutivo, en nuestra ascensión. Más de 500 transformaciones correspondientes a sendos niveles de aprendizaje. Con lo cual, el nivel morontial es vastísimo, tremendo. Por eso habla Seth de más adelante y en muchos otros niveles. Los reveladores, cuando hablan de muchos, no dicen muchísimos, dicen muchos, pero muchos son muchos de verdad. Y ya os digo, en el libro de Urantia, cualquiera lo puede consultar, podríamos tener más de 500 niveles hasta llegar a salir de la dimensión colindante hacia la siguiente, hacia el, digámosle, quinto nivel. Más adelante y en muchos otros niveles acabaréis por aprender a tomar conscientemente las distintas formas que escojáis. Bueno, de hecho es lo que ellos hacen con normalidad, muchos de estos reveladores, ¿no? Es, digamos, pues nuestra naturaleza bastante más cercana a la realidad de lo que es ahora. En cierta manera, podríamos decir que eso lo hacéis ahora. Tomar distintas formas, pero lo hacemos inconscientemente. En cierta manera, podríamos decir que eso lo hacéis ahora. Cuando convertís vuestra experiencia psicológica, vuestros pensamientos y emociones, bastante fielmente, aunque de un modo inconsciente, en objetos físicos. Claro, pero si es que toda la realidad que nos rodea física está creada por nosotros, de forma colectiva y de forma individual, con miles de asociaciones y agrupaciones en función de que lo que generado por la mente afecte a unos o a otros. Cuestiones que te afectan solamente a ti, bueno, las configuras tú. Cuestiones que afectan a todo el planeta están configuradas por todos los que estamos viendo esta experiencia. Y alguno pensará, pero si yo soy muy cafre, ¿qué voy a configurar yo? Si no tengo evolución espiritual. A ver, desde planificación, tú eres el soñador. Tú eres un perfecto hijo de Dios soñando. Tú planificas lo que quieras como cualquiera. Tú eres un ser absoluto, infinito y eterno. La única gran cosa existente. Eres del entorno Dios-filiación. Todos los seres vivos y todos los objetos que hay aquí tienen detrás conciencia del entorno Dios-filiación. Claro,
Podría suceder que, si después de la muerte os imagináis a vosotros mismos como niños, adquirierais de repente la forma del niño que fuisteis. Las que quieras, cualquier forma que has tenido en tu vida previa. Hasta que programes planifiques la siguiente experiencia vital y el siguiente cuerpo físico. Entonces te gustará aparecerte con el nuevo. Por lo tanto, durante cierto periodo de tiempo podéis manipular esa forma, el cuerpo astral, para que tome cualquier apariencia de las que tuvo cuando estaba conectada a vuestra forma física, en la vida física inmediatamente anterior, para reproducir los cuerpos de vidas de otras vidas previas. Hay que subir un poquito más de nivel. De esos muchos niveles que dice Seth que hay que subir un poquito más. Esto lo cuentan también algunos reveladores, Seth incluido. Podríais haber muerto a los 80 años y después de la muerte imaginaros con la juventud y vitalidad que teníais a los 20 años y encontrar que vuestra forma cambia para corresponder a esa imagen interna. Pues el momento que más te guste o que más te convenga según lo que vayas a hacer. Esto lo cuenta Bassett. La mayoría de los individuos escogen después de la muerte una imagen más madura, que normalmente corresponde al punto más alto de las capacidades físicas. Claro, pues cuando te considerabas que estabas mejor en tu vida física, es lo más habitual. Sin tener en cuenta la edad en que se alcanzó ese punto. Otros, en cambio, escogen adoptar la forma que tenían en el momento justo en que alcanzaron el máximo desarrollo mental o emocional, según las preferencias de cada uno, según su tipo de personalidad, según, en fin, pues, tantos factores, se elige lo que uno considera que le gusta o que le atrae más de lo que fue su anterior vida física. Sin tener en cuenta la belleza o edad que caracterizaba esa forma. ¿Me seguís? Sí, dice Rob. Sea cual sea la forma que escojáis, os encontraréis cómodos con ella y normalmente la usaréis cuando queráis comunicaros con alguien que habéis conocido. Aunque para esas comunicaciones con los vivos también podéis adoptar la forma que teníais cuando conocíais al individuo con el que queráis contactar. Es decir, que en función de lo que vayamos a hacer, pues igual que ahora mismo te pones una vestimenta o te pones otra, pues en el astral te colocas el cuerpo correspondiente a una edad o a un momento tuyo de evolución mental o emocional de la pasada vida física u otro, hasta que planificas el siguiente cuerpo. Porque ya es nuevo, en fin, ya estás enfocado en la siguiente experiencia, entonces ya funcionas con el cuerpo con el que vas después a tener la siguiente experiencia vital. Hasta ese momento, con el antiguo. Desde ese momento, con el nuevo. De aquí se desprende que te puedes comunicar con los vivos. Bueno, los vivos, si no tienen desarrollada la percepción extrasensorial, no te van a ver y no te van a oír. En el periodo de vigilia, en el de sueño sí, porque ellos pueden estar proyectados y tú puedes hablar con ellos mientras están proyectados. Y te pueden hacer caso o no, porque cuando uno está proyectado está más o menos consciente. Depende de tantas cosas, de nuevo, de su nivel evolutivo, en fin, muchísimas cosas. Pero no lo va a recordar de forma general cuando despierte. Quiere decirse que tú no te puedes aparecer así, porque sí, como un fantasma, porque no te van a ver si estás muy parapsicótico o en determinadas condiciones que tampoco nos explican muy bien cuáles son, pero son aquellas en las que se tiene una gran intensidad conciencial
puedes aparecer como un fantasma, pero la comunicación, bueno, pues bien, también se comunica la gente pues por medio de mediums y de espiritistas y de la Ouija, en fin, hay muchas maneras. Pero la comunicación habitualmente cuando estés en el astral va a ser con los seres vivos que quieras conectarte cuando ellos están dormidos y proyectados. Es decir, de astral a astral. Pero claro, luego no se van a acordar conscientemente, aunque sí tendrán el mensaje inconsciente, lógicamente. Ahora podéis tomaros un descanso y yo contactaré de nuevo con vosotros. Seth, con su humor habitual, habla de contactar, o vuelvo a contactar. Bueno. Jane, como Seth, apuntó a John Barclay. John Barclay es este amigo que estaba en esta sesión que estamos continuando, que es la sesión 537, si mal no recuerdo. John Barclay, un empresario en viaje de negocios, estuvo presente en la sesión. Trajo una cinta magnetofónica como había prometido. En ella había resumido los datos que Seth le había dado sobre su vida profesional, bla, 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 bla. Bueno, estaba presente. Entonces, Jane, en este descanso, como Seth apunta a John Barclay, que estaba sentado a mi lado en el sofá, dice Rob. John había asistido esa tarde a una reunión de negocios en las que se había servido champán y ahora estaba somnoliento. Se había tomado varias copitas de champán y el hombre pues estaba durmiendo inevitablemente. Dice Seth, ahora está en estado de sueño. Así parece, dice Rob. John dijo sonriendo, solo trataba de seguirte, Seth, ve despacio. Se despierta de repente y ve que le está diciendo Seth que se ha dormido en su sesión. No, vaya consideración, ¿no? Seth siempre de broma, lógicamente. De las 22:25 a las 22:37, finalmente Seth interrumpió la larga conversación que Jane, John y yo teníamos durante el descanso. Estaban hablando los tres. Bien, ¿puedo continuar con el dictado? Es que Seth a mí me hace mucha gracia, porque es un humor muy fino, muy fino. Apenas es muy fino. Estos entornos de después de la muerte no necesariamente existen en otros planetas. Bueno, digamos que se supone que en los habitados sí, en los no habitados puede haber colonias astrales. En los planetas no habitados físicamente puede haber colonias astrales. Dícese, no necesariamente, o no, o pueden estar absolutamente vacíos. Pero si un planeta está habitado, lo normal es que tenga colonia astral, igual que tiene colonia física, físico-material, pues que tenga colonia físico-monopial, es lo normal. O sea, yo creo que eso es un dato fijo, según deduzco yo de lo que se dice en general en los textos, ¿no? No ocupan espacio alguno, así que la pregunta de dónde pasa todo eso, básicamente no tiene ningún significado. A ver, aquí hay un matiz que realizar. No ocupan espacio alguno porque la densidad de la materia es tan inferior, 1000 veces inferior, es muy inferior. 1000 veces no son 2 o 3 o 5 o 7, son 1000 veces inferior, es muy inferior. Es decir, es imperceptible por nuestros sentidos físicos. Pero eso significa también que es que no haya masa que ocupe espacio. No obstante, sí que se desarrolla en el espacio. Se desarrolla precisamente en el mismo espacio en el que se desarrolla todo lo demás. La cuestión de las dimensiones es que en el mismo espacio conviven todas las dimensiones, porque son diferentes frecuencias vibratorias que no se encuentran unas con otras en esa energía que es la manifestación del pensamiento dentro de esta subrealidad espaciotemporal. Esto es clave comprenderlo, esto tiene que quedar muy claro. Las dimensiones no son otros sitios.
Las dimensiones son el mismo espacio. Para nosotros, como tenemos además una ilusión de espacio insalvable que tenemos que ir recorriendo metro cúbico a metro cúbico, uno detrás de otro, pues en estos mismos metros cúbicos donde estamos se desarrollan todas las otras dimensiones. Lo que pasa que tú estás enfocado pues, en esta, pero en el símil del árbol y las hojitas, pues puedes tener muchas hojitas en muchas otras dimensiones en el mismo espacio. Porque las puedes tener en diferentes dimensiones. La multidimensionalidad del alma es en lo que más insiste Seth, no solamente en la dimensión físico-material, que también puedes tener muchas hojitas en la dimensión físico-material, proyectadas en el espacio-tiempo, en otros planetas y en otros momentos, o en el mismo momento en otros planetas o en el mismo planeta en otros momentos. Pero desde un punto de vista general, el espacio es un elemento del diseño, solo que es un elemento del diseño que afecta de forma diferente a la percepción en cada nivel. Para nosotros afecta de una forma muy contundente. El espacio es el que es, hay un acuerdo común de que sea el que sea y básicamente es insalvable. Es decir, por ejemplo, si quisieses viajar físicamente a otros lugares del universo, sencillamente no podrías, porque para desplazar tu masa necesitarías unas velocidades que no podrías desplazar tu masa a esas velocidades o un tiempo inconmensurable que te morirías muchas veces antes, con lo cual sería pues prácticamente insalvable, salvo que empecemos a evolucionar y a descubrir, bueno, pues otras cuestiones que son propias de otras dimensiones, como el desdoblamiento del espacio-tiempo y, en fin, son propias de niveles de consciencia de otros niveles del diseño. Pero el que diga Seth que no ocupan espacio es cierto en relación a las características del diseño 1000 veces menos denso de las formas monontiales, pero no obstante sí están en el mismo espacio, que es un elemento constitutivo de todo el gran universo espacio-temporal. En ese espacio se desarrolla todas las escenas de la gran trama de la aventura experiencial, al menos en este radio de la esfera. Ahora hablará Seth un poquito más de esta cuestión de una forma muy interesante y daremos algún matiz ahí también. Repetimos y seguimos. Estos entornos de después de la muerte no ocupan espacio alguno en el sentido en el que lo hemos explicado. Así que la pregunta de dónde pasa todo esto básicamente no tiene ningún significado. Tal pregunta obedece a vuestra errónea interpretación de la naturaleza de la realidad. Nuestro diseño en cuanto a la percepción correspondiente al entorno físico-material. Para nosotros el espacio es insalvable. De hecho, no es un lugar ni tiene una ubicación específica. Esos entornos existen en medio del mundo físico que conocéis sin que los percibáis. Vuestros mecanismos de percepción simplemente no os permiten sintonizar sus frecuencias. Estamos enfocados en un plano con su diseño concreto y entonces no estamos enfocados en el otro. Tenemos conciencia en un plano con su diseño concreto mientras estamos despiertos y no tenemos conciencia de otros planos con otros diseños. Es donde te enfoques. Cada hojita está enfocada en su lugar de escogida, de elección. Vuestros pensamientos de percepción simplemente no os permiten sintonizar sus frecuencias vibratorias, ya que reaccionáis a un campo altamente específico, aunque limitado. Reaccionamos ahora mismo al campo físico material, con estas frecuencias, con esta horquilla de frecuencia, que va pues de todo lo que ahora mismo podemos medir, pues desde las energías medibles hasta lo más sólido que te puedas imaginar.
Entonces, pues no más allá ni más acá. Como dije antes, otras realidades coexisten con la que os es propia. Todas. Lo único que ocurre es que en la muerte os despojáis de la parafernalia física, sintonizáis otros campos y reaccionáis a otros presupuestos. Cambiamos de elementos del diseño, sencillamente. Además, todo imbricado en un drama y en un continuum argumental. Si es que es muy sofisticado el sueño, mucho. 22:43. Desde ese otro punto de vista, podéis percibir la realidad física hasta cierto punto. Ya nos lo dice Waldo. Él, cuando tiene las proyecciones, percibe la realidad física. Lo que pasa es que la percibe desde un punto de vista morontial. Es decir, ve los objetos físicos, pero ve la energía morontial, no la física que los componen. ¿De acuerdo? Además, los puede atravesar. Es como si los viese en negativo. Desde el astral se ve el físico en negativo. Desde el físico tú ves un cuerpo astral, si te entrenas para ello, puedes hacerlo, y lo ves como una foto en negativo. Es decir, los contornos brillantes y el resto oscuro. Todos vuestros conceptos del espacio están tan distorsionados que resulta extremadamente difícil dar una explicación verdadera. Dadnos un momento. Pausa. Y yo voy a dar una explicación previa para que se entienda la explicación que va a dar ahora Seth. Y es la siguiente. El espacio. El espacio es un elemento del diseño, de la subrealidad espaciotemporal entera. Es un elemento del diseño que se puede utilizar a conveniencia. Es un elemento del diseño del entorno absoluto de planificación, Dios-filiación, que es mental. Por eso se puede utilizar a conveniencia. Pero es un elemento de diseño fijo. ¿Qué es que se puede utilizar a conveniencia? Pues mira, vamos a poner un ejemplo de dos casos extremos para que se entienda bien. En la dimensión físico-material, en esta, nos conviene que nuestra experiencia se ubique en 1 metro cúbico o 2 metros cúbicos. Tú podrías caber como Houdini cuando le meten en el agua, pues es 2 metros cúbicos rellenos de agua y luego pues se quita las cadenas y sale. Bueno, tú ocupas 2 metros cúbicos de espacio porque te conviene. Tu cuerpo es un cuerpo muy denso energéticamente y muy concentrado en 2 metros físicos, y otro está 2 metros lineales más allá de ti, ocupando más o menos otros 2 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Y entonces, eso es lo que ocupas. Resulta que en los primeros niveles del sueño prácticamente no hay forma. O tu forma es muy leve y entonces estás presente en una gran inmensidad de espacio. Tanto que para ti el espacio no cuenta, porque eres ubicuo. El caso extremo es el entorno Dios-filiación. El entorno Dios-filiación no está allí, ni realmente está, como dice Urantia, en el centro del universo espacio-temporal. Eso está desde el punto de vista de manifestación, porque nosotros para llegar allí hemos convenido en que tenemos que realizar un viaje espacial y temporal, hacia adelante, hacia adentro, geográficamente. Pero Dios,
filiación, ese entorno, está en todas partes desde nuestra percepción aquí y en ninguna a la vez. Es decir, lo que supone el elemento del espacio es que tú a conveniencia puedes decidir si tu experiencia se va a constreñir de forma que acentúes la apariencia de separación con otras cosas, como ocurre aquí, y tengas la artificialidad de tener que salvar grandes distancias, por ejemplo andando, por ejemplo viajando, o no, o que tu experiencia en niveles elevados, primeros del sueño cuando empezó, distantes todavía para nosotros porque estamos en niveles profundos o niveles lejanos, pues la experiencia será bastante más ubicua y estarás aquí y allí. El caso extremo, el entorno Dios-filiación, que está en todas partes. Dios, por eso se dice, Dios está en todas partes. Claro que Dios está en todas partes. Es que Dios es todo lo que hay. Bueno, pues dada esta explicación, espero que se entienda lo que va a decir Seth ahora mismo. Es una cuestión de elementos de diseño, de experiencias en diferentes niveles, a conveniencia del que planifica. Nada más. (2243) Desde ese otro punto de vista, podéis percibir la realidad física hasta cierto punto, pero hay campos de energía que las separan. Tú puedes percibir los objetos físicos, pero sin embargo no los puedes tocar porque los atraviesas, porque estás en otra dimensión, en otra frecuencia vibratoria. Es que físicamente los atraviesas, porque tus partículas son 1000 veces menos, no 1000 menos, 1000 veces menos. No la mitad o un cuarto, no, 1000 veces menos. Entonces, son tan pocas que tus partículas subatómicas pasan a través de las otras y tu conciencia las mantiene unidas pasando a través de las otras. Hay campos de energía que separan esas dimensiones. Todos vuestros conceptos del espacio, aquí viene esta explicación de Seth, que hemos dado antes una para comprenderlo, están tan distorsionados que resulta extremadamente difícil dar una explicación verdadera. Dadnos un momento. Pausa. Distorsionados, ¿por qué? Porque hemos elegido una configuración de diseño con respecto al espacio absolutamente extrema, porque en ningún otro nivel se elige una configuración en la que tú estés con una ubicación que parece que estás absolutamente quieto, porque en otros niveles, fíjate, en el más bajo del astral, que son 500 y pico niveles del astral, en el más bajo ya te desplazas con la intención de un sitio a otro. O viajando te desplazas muchísimo más deprisa de lo que viajas en un cuerpo físico. Pero vamos, que te vas de aquí a Brasil en media hora. Algo así. Eso cuando no logras ir intencionalmente y aparecer allí, como un desdoblamiento del espacio-tiempo. Es decir, que respecto de otros niveles, la influencia del espacio en nuestra experiencia es extrema, extrema. Es decir, que lo normal es estar en todas partes, y aquí estás en 2 metros cúbicos y te cuesta un Congo belga desplazarte a 20 kilómetros. Pues por eso dice Seth, lo que vuestros sentidos os dicen, todos vuestros conceptos del espacio están tan distorsionados que resulta extremadamente difícil dar una explicación verdadera. Por ejemplo, como vuestros mecanismos perceptivos, nuestros sentidos físicos, dicen que los objetos son sólidos, insisten también en que el espacio existe. Claro, porque es un diseño especial que hemos adoptado para representar la separación absoluta, para representar cuerpos vulnerables, en fin, cuerpos
pues, con estas características que conocemos, muy diferentes de las de otros niveles. Muy atractivo para el soñador enloquecido fue diseñar esto. Muy atractivo. Bien, lo que vuestros sentidos os dicen sobre la naturaleza de la materia es totalmente erróneo. Bueno, es una configuración extrema de percepción, extrema, es decir, llevada al límite, totalmente erróneo en ese sentido de que, mira, es que en el sueño lo normal no es lo físico-material. De hecho, lo normal es el entorno Dios-filiación, que es la única realidad originaria, fuera del sueño, y eso es lo normal realmente, la realidad. Lo que habéis hecho es extremo. Entonces lo que vuestros sentidos os dicen sobre la naturaleza de la materia es totalmente erróneo. Él dice materia para que lo comprendamos, pero en realidad es energía. Vamos a cambiar la palabra. Bien, lo que vuestros sentidos os dicen sobre la naturaleza de la energía es totalmente erróneo. Claro, porque nosotros hemos hecho un diseño de densificación máxima. Es que no funcionan así las cosas en el resto de niveles, por supuesto en el entorno original. Y lo que os dicen sobre el espacio está igualmente equivocado. Equivocado en cuanto a la realidad básica. La realidad básica es que el espacio lo manejas tú a conveniencia. Y que realmente, pues, simplemente un recurso de diseño. Es un recurso de diseño que puedes utilizar a tu antojo. Pero ponerte un diseño tal como hemos realizado en tu experiencia como una losa que te aprisiona, que es lo que hacemos con el espacio en el entorno físico-material, es lo que dice Seth, que no tiene nada que ver con cómo utilizamos el espacio en otras dimensiones. Y lo que os dicen sobre el espacio está igualmente equivocado, equivocado en cuanto a la realidad básica, pero bastante acertado, por supuesto, con respecto a los conceptos tridimensionales. Los conceptos tridimensionales son los propios del plano físico-material. Claro, son los que hemos convenido para estas experiencias, los que estamos viviendo estas experiencias. Claro, entonces son, pues eso, exactos. Fijaos, la física newtoniana es exacta. Hay que irse a los límites de la dimensión físico-material para que la física, que es la cuántica, ya no responda a las leyes de la física habitual en nuestro diseño. Cuando hablamos de física cuántica es que estamos ya experimentando la física colindante, de la dimensión colindante ahí en el extremo. Con sentido del humor, dice a continuación Seth. En las experiencias fuera del cuerpo que tenéis cuando estáis vivos, las personas por las noches, soñando, proyectándose, os tropezáis con muchos problemas referidos al espacio que luego encontraréis después de la muerte. Claro, pues que no estás acostumbrado y entonces pues te trasladas de repente al Sebastopol universal sin darte cuenta y qué hago aquí, en fin. Y bueno, pues hay unas distorsiones pues muy potentes porque con el pensamiento de repente apareces no sé dónde y no sabes cómo has llegado allí. Hay problemas, que luego encontraremos después de la muerte. Claro, en medio de una confusión, imagínate que te pones muy confuso y encima, pues sin darte cuenta, cada vez estás en un sitio y no sabes por qué, pues ya la confusión se multiplica. La verdadera naturaleza del tiempo y del espacio resulta más evidente en esos episodios. Pero es que el astral, claro, es que si la realidad originaria es el entorno de Dios-filiación y eso es lo opuesto a lo que tenemos, cuanto más nos acerquemos a niveles superiores hacia esa realidad originaria, más reales serán. Porque lo nuestro es una configuración extrema, una configuración de locura, de decir, pero ¿cómo habéis configurado eso? Bueno, pues, claro, había que bajar del todo la nada e implicaba vivir esas experiencias también.
de esclavización absoluta de los elementos. Por ejemplo, de que la verdadera naturaleza del tiempo y del espacio resultan más evidentes en esos episodios astrales que en los físico-materiales. Por ejemplo, después de la muerte no se necesita tiempo para poder ir a través del espacio, intencionalmente. El espacio no existe como distancia. Bueno, Waldo dice que depende del nivel de confusión con el que te mueras, porque puedes estar todavía muy apegado a la vida física y entonces pues tus traslados no son andando, porque el cuerpo astral no anda, aunque tú andas como si estuvieses en un cuerpo físico, andas, pero no te hace falta, porque tú crees que tienes que andar o tú crees que tienes que ir despacio desplazándote. De hecho, el bajo astral está en la superficie de la Tierra, porque las personas, las conciencias que están en el bajo astral, bueno, pues están tan confusas que piensan que siguen por aquí o, en fin. Entonces, el espacio no existe como distancia. Eso es una ilusión. Es un elemento de diseño. ¿Qué ocurre? Que por ejemplo, en el libro de Urantia, que solo te habla del plano de manifestación, pues cuando el libro de Urantia te habla del universo, te habla desde el punto de vista de la percepción físico-material, porque es la nuestra. Si los reveladores hacen un compendio revelatorio para conciencias que están en algún nivel morontial, lo hacen de otra forma. Sencillamente. El espacio no existe como distancia, eso es una ilusión. Existen barreras, pero son barreras mentales o psíquicas. Claro, porque si tú te has configurado un implante de diseño para percibir concretamente un entorno como el físico-material, pues para ti ir a la Luna es una inmensidad y tienes que montar un tiberio tecnológico tremendo para poder llegar y gastar una energía tremenda con un vehículo que te alcance, cuando si estás en el astrales, ya está, voy a la Luna, ya estoy. Claro. Son barreras mentales o psíquicas. Así, hay intensidades de experiencia que en vuestra realidad son interpretadas como distancia en kilómetros. Claro, claro, porque nos hemos dado este diseño. Y es una cuestión puramente mental. ¿Cómo mental? Que yo no puedo irme a la Luna si no es... que es un acuerdo, es un previo acuerdo que se decide y luego se coloca el personaje a vivirlo olvidando que lo ha decidido y olvidando que hay otros niveles y pensando que ha nacido de hombre y mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más. Después de la muerte podéis encontraros en un centro de aprendizaje. Cambia de tema ahora, Seth. Teóricamente, subrayado teóricamente, ese centro podría estar en medio de vuestro actual salón, en el espacio físico. Por supuesto que sí. Es un espacio compartido interdimensional. Pero la distancia que habría entre vosotros y los miembros de vuestra familia que aún vivieran, es decir, la distancia entre el astral y el físico material, sería insalvable, porque no les podríais tocar, ni os podrían ver. Vosotros a ellos sí, porque estáis en un nivel superior, pero ellos a vosotros, los físico-materiales, a los astrales, no, salvo que hubiesen desarrollado percepción extrasensorial, es decir, con unos niveles de conciencia avanzados que no tiene la humanidad ahora mismo, nada más que algunos que estamos en el camino. Pero la distancia que habría entre vosotros y los miembros de vuestra familia que aún vivieran, que quizás estarían sentados pensando en vosotros o leyendo el periódico en el sofá, no tendría nada que ver con el espacio tal y como lo conocéis vosotros. Estaríais más separados de ellos que si estuvierais, digamos, en la Luna, por esas barreras mentales o psíquicas, porque tienes otro implante de diseño cuando estás en la dimensión morontial,
un implante de diseño que para ti es una realidad inesquivable, como lo es ahora mismo esta realidad física inesquivable en la que no puedes ir intencionalmente a la Luna como sí puedes ir en el Morontial. Tal vez podríais dejar de enfocar vuestra atención en el centro y ver toda la habitación y sus habitantes. Pero aún así, esta distancia que no tiene nada que ver con los kilómetros, distancia psíquica, distancia psicológica, distancia de diseño, seguiría existiendo entre vosotros. 22:55. Fin del dictado. Me temo que he mandado a dormir al amigo que está ahí. Jane, como Seth, señaló a John Barclay, el amigo que estaba con ellos. Este rió. Fue una impresión, no, dice John. Siento haberte dado esa impresión, Seth. Fue una impresión real. No, estabas dormido, que te he pillado. John, esta noche me merezco una regañina. Bien, ¿tienes alguna pregunta? John, solo generales, nada específico. John y Seth se enredaron en una breve conversación y la sesión terminó a las 23:04. Nota final de Rob del capítulo. Mis notas originales de esta sesión incluían la larga transmisión de Seth en la clase de percepción extrasensorial de Jane de la pasada noche del 23 de junio de 1970. Seth también se refirió a la organización en esa sesión, pero a la organización tanto de nuestra realidad como de otras. Como esa sesión contesta a preguntas que Jane y yo nos hemos hecho a menudo, la hemos incluido casi por completo en el apéndice de este libro. En el apéndice, no de este tomo, no de este volumen primero, sino del completo libro Habla Seth, que tiene 3 tomos, con lo cual está en el apéndice final, en el tercer libro, y no en este, con lo cual no tenemos el apéndice aquí. Por lo tanto, nosotros acabamos este interesantísimo capítulo 9, la experiencia de la muerte, y la siguiente sesión, Seth continúa hablando de la muerte. Capítulo 10, las condiciones de la muerte en la vida. Esta vez, bueno, pues desde otro punto de vista. Con lo cual, pues nosotros dejamos aquí la sesión y sin más preámbulo y esperando que llegue el día de poder iniciar el capítulo 10, prospector.